Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Dios los bendiga. Otro sábado más con palabras cristianas, dar en el blanco. Damos gracias por este día, damos gracias por esta semana. A pesar de que podamos haber tenido algún inconveniente, alguna circunstancia, alguna aflicción, debemos dar gracias a Dios para estar eh, en línea con Dios, ¿no? Porque de eso se trata también, de no solo de agradecer las cosas lindas que nos pasan, sino a pesar de alguna dificultad o una aflicción, como dije antes, poder ser agradecidos de que Dios nos enseña a través de esas circunstancias que estamos pasando. Siempre he aprendido a no preguntar por qué, sino para qué uno tiene que pasar ciertas circunstancias de la vida. La palabra no nos evita esos problemas, sino que nos ayuda a fortalecernos en esas circunstancias que nos pasan. Hoy voy a hablar de algo que me parece que viene en línea con lo del devocional de la otra vez, que yo hablé del corazón. Y vamos a hablar de qué buscamos en el Evangelio, ¿no? ¿A qué vamos a buscar en la palabra? ¿Qué vamos a buscar a los cultos? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Y un poco tiene que ver con el llamado, ¿no? Siempre nos dicen, Dios te ha llamado por un propósito, Dios tiene un llamado para ti, y bueno, un poco de eso vamos a estar hablando. Sobre la palabra que vamos a estar hablando está en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 23. Y sobre eso vamos a desarrollar el devocional. Vamos a cantar una alabanza que también puede ser que esté enfocado en eso, en el sentido de que a veces, por más que vayamos a la iglesia, por más que cantemos cada tanto una alabanza, descuidamos la oración, descuidamos nuestra fe y nos vamos secando, ¿no? Como está la palabra en Ezequiel que dice el valle de huesos secos. Y eso nos corre del llamamiento que Dios tiene para nosotros. Nos saca de ese enfoque. El no edificarnos con hermanos en Cristo, el no tener una buena enseñanza de la palabra. A veces creemos que tenemos una buena enseñanza de la palabra y si escudriñamos un poco la enseñanza, si la confrontamos o la examinamos a través de la escritura, vamos a ver que no estamos recibiendo una buena enseñanza, y eso también nos desenfoca del llamamiento que Dios tiene para nosotros. No hay muchos llamamientos. Fuimos llamados para una causa nada más. Y fuimos llamados para ser santos. No hay otro llamamiento. No fuimos llamados para descender fuego del cielo. No fuimos llamados para yo lo tomo de esta manera, ¿no? No fuimos llamados para tener lo sobrenatural de Dios o lo sobrenatural que tenían algunos profetas. No fuimos llamados para eso. Fuimos llamados para tener una vida santa. Para eso fuimos llamados. Si buscamos ese camino, ese llamado de tener esa vida santa, Dios puede darnos y desarrollar en nosotros los dones que Dios tiene para nosotros. Pero me parece que lo principal es eso, ¿no? Tener en concreto qué es lo que voy a buscar del Evangelio o para qué Dios me llamó. Estar enfocado en eso, ¿no? Y creo que en este devocional vamos a poder
tomar esa palabra para entender un poquito más a qué fuimos llamados. Vamos a cantar una alabanza que tiene que ver un poco, como les dije, de eso, ¿no? Porque es una alabanza que se llama espere que la vamos a buscar, que la tengo acá. Se llama Olvidé cuidar mi huerto, se llama, ¿no? Y mi huerto es mi espíritu, mi huerto es mi alma, mi huerto es mi corazón. Y a veces descuidamos nuestra fe. Y esa fe, la que al descuidar esa fe nos corre de ese llamamiento que Dios tiene para nosotros. Vamos a cantar la alabanza, hacemos una oración y empezamos con el devocional. Olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos. Olvidé labrar la tierra que hay en mí. Olvidé sentarme a solas y escuchar ahí tu voz. Olvidé cerrar mis ojos y sentir. Y se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerta vida dio, se secó. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez, sáciame otra vez. Olvidé voltear a ver, limité mi devoción, descuidé aquellos momentos de oración. Olvidé que detenerme era casi obligación y corría cada día sin control. Se secó el río que llenaba mi interior, la fuente que a mi huerto vida dio, se secó. Y reposa sobre este huerto que tu fragancia me dio. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez. Ven y reposa sobre este huerto que su fragancia perdió. Vuelve a llenarme de tu presencia, ven a saciarme otra vez, sáciame otra vez, sáciame otra vez. Gloria a Dios. Una linda alabanza para reflexionar cuando estamos lejos de Dios. Se nos seca el huerto, se nos seca la fe, se nos seca el espíritu y tenemos que volver a buscar de Él para que nos vuelva a saciar, como dice la alabanza. Necesitamos ser saciados de su espíritu,
Necesitamos que su palabra corra como río de agua viva en nuestro interior. Necesitamos fortalecernos con la palabra y con las buenas enseñanzas. Así que vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por las bendiciones recibidas, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, te pedimos que esta palabra sea de bendición, Señor, y nos pueda examinar a través de la palabra, nos puedas corregir a través de tu palabra, que podamos, Señor, edificarnos con la palabra y que podamos, Señor, entender cada día, Señor, cuál es nuestro llamamiento, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Por eso te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que recibimos de ti. Señor, te pedimos, Señor, que tú abras la ventana en los cielos y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de esta palabra. Te bendecimos, te damos la gracia, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y te decimos amén, amén y amén. Y yo titulé este devocional, ¿qué buscas en el Evangelio? Y en estos días yo hablaba con mi mamá y le hacía esta pregunta: ¿qué vamos a buscar en el Evangelio? Y como vemos, es una pregunta muy amplia. Es una pregunta no para las personas nuevas que recién empiezan, sino para las personas que hace tiempo que están en el camino de Dios. Porque muchos van a buscar sanidad, otros van a buscar restauración, otros van a buscar que les ayude con su familia. Van a buscar distintas, cada uno tiene sus problemas, sus dificultades, sus aflicciones, y cada uno va a buscar sus distintas aflicciones. Y está bien. Dios hizo, hace y seguirá haciendo milagros. Cada día más y más. Porque para Dios no hay imposible, dice su palabra. Entonces Dios va a hacer todo tipo de restauración, todo tipo de sanidad, todo tipo de corrección, todo tipo de quitarnos de los vicios. Hay gente que va por vicios que tiene. Pero el enfoque es, como les dije antes, es más para los creyentes, para los que decimos que somos cristianos. Y he escuchado mucho en mis pocos años que voy a la iglesia, porque acá puse mal. En realidad en mis bastantes años que voy a la iglesia, no en mis pocos, sino en los muchos años que voy a la iglesia, pero porque hace años que voy, perdonen, pero hace pocos que la palabra está transformando mi vida. Yo siempre reflexiono sobre esto y le doy gracias a Dios por la pandemia que tuvimos, en el sentido de que me aferré más a la palabra de Dios, me aferré más a buscar dirección de Dios, me aferré a buscar estudios bíblicos, a tener enseñanza de su palabra, a escuchar otros predicadores que enseñaban bien la palabra, y eso fue transformando mi vida. Cada día va transformando mi vida, cada día va transformando mi vida, cada día va corrigiendo mi vida. Y siempre tenemos errores, porque cometemos errores, cometemos faltas, pero es la palabra donde uno va, y esa palabra es la que transforma nuestra vida. Y es la palabra la que nos lleva al arrepentimiento, es la palabra la que nos lleva a hacer las cosas que le agradan a Dios. Así que yo le doy, en mi caso personal, le doy gracias a Dios por esta pandemia que tuvimos, porque esos primeros meses de encierro me hizo entender mucho más la palabra de Dios. Hasta que de buscar en las redes encontré esta iglesia donde yo me congrego ahora, en Comodoro Rivadavia. La iglesia se llama Congregación Jesús Rey de Reyes, y le doy gracias al pastor Darío y a la pastora Carolina por haberme aceptado a la distancia, haberme aceptado que sea un congregante de su iglesia. Siempre le voy a estar agradecido a Dios por de tanto buscar, uno encontró el lugar
donde puede recibir una buena enseñanza, donde recibe corrección, donde recibe buen estudio bíblico, porque siempre digo, también lo hablo con mi mamá, con mi tía, digo, el estudio bíblico tiene que ser a través de la Biblia, no a través de un libro, no a través de un cuadernillo, no a través de algo que el hombre nos ponga en el camino para leer, porque eso está armado por el hombre, por la visión del hombre, por el sentimiento del hombre. Por más que use versículos, siempre lo va a llevar a lo que esa persona, el que editó el libro, el que hizo el libro, lo va a llevar a lo que él cree. Y el estudio bíblico tiene que ser con la Biblia, a través de la Biblia. Me parece a mí, es mi humilde opinión. Y lo que dicen muchos pastores a los creyentes, Dios te escogió, y sí, es Dios quien nos escoge, quien nos separa, quien nos aparta, porque seamos sinceros, ¿quién busca a Dios por su propia voluntad? Nadie va a buscar a Dios por su propia voluntad. Nadie va a una iglesia a decir, yo quiero buscar de Dios, nadie, porque nos creemos que no lo necesitamos. Porque quizás tenemos un buen trabajo, porque andamos bien, porque estamos contentos, porque estamos felices, porque pensamos que estamos haciendo bien las cosas, y nadie va a buscar a Dios por su propia voluntad. Siempre uno lo va a buscar porque Dios nos llama. Puede ser a través de una enfermedad, puede ser a través de un vicio, puede ser a través de un conflicto familiar, puede ser a través de alguna circunstancia en particular, pero es Dios quien nos llama. Y también nos dicen que tenemos un llamado. Y sobre esto, como les dije antes, vamos a reflexionar. Y voy a leer, es largo el versículo, pero está bueno para poder reflexionar y meditar en la palabra. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, a partir del versículo 13. Lleva como título Llamamiento a una vida santa. Y dice así: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dijo Jesús. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Y hay muchas, en cada versículo uno puede sacar, ¿no?, alguna palabra, ¿no? Porque dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, como hijos obedientes, dice el versículo 14. Como aquel que os llamó es santo, sed santos. Que nos conduzcamos, el versículo 17, que nos conduzcamos en temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, o sea, que tengamos ese temor obediente a Dios en todo nuestro camino del Evangelio.
sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, de cómo vivíamos antes. Dios nos rescata, Dios nos llama, Dios nos aparta. Y que fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Cristo nos derramó la sangre para que nosotros la apliquemos para cualquier cosa. Hay muchas iglesias apóstatas que usan la sangre de Cristo para cubrir. Me curo con la sangre de Cristo, voy a tal lado, la sangre de Cristo me protege, la sangre de Cristo para esto, la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo fue derramada para rescatarnos de esa vana manera de vivir, para sacarnos de los pecados y poder ir a este llamamiento que nos dice: sed santo porque yo soy santo. Y el versículo 20 dice que Cristo ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Cristo. O sea que desde antes de la fundación del mundo ya Cristo estaba siendo manifestado en su palabra. Y por esa sangre fuimos purificados, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, dice. No por la obediencia de enseñanzas de positivismo, no por la obediencia de enseñanzas que nos llevan a estimularnos, no por la experiencia por la obediencia de palabras que nos llevan a creernos que somos poderosos, que tenemos poder, que tenemos... En vez de la obediencia a la verdad nos lleva a destruir todo lo que es orgullo, todo lo que es soberbia, y nos lleva a ser humilde. Pero hay prédicas que cambian el evangelio y si uno analiza esas enseñanzas, llevan a que uno puede hacerlo, que uno tiene el poder, que uno puede hacer tal cosa, que uno es un campeón, que uno es... Y nos llevan a que, bueno, si yo todo lo puedo, no, el pastor me dijo que yo todo lo puedo porque la palabra dice que ahí, y cambia la palabra. No es la verdad de la palabra. Entonces estamos siendo obedientes a una palabra que no es verdad. Y acá dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Siendo renacidos, dice el versículo 21, no de simiente corruptible, o sea, no de cómo vivíamos en el mundo, sino de incorruptible, porque Jesús es incorruptible. Fue incorruptible y es incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz, como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y muchos me dirán, pero Dios dice en su palabra que nos da la autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, restaurar corazones. Sí, así dice su palabra. Pero vos, o los que dicen ser ungidos más ungidos, ¿viven en esa santidad? ¿En la santidad que tenían los discípulos? ¿Realmente transformaron su vida o transformaste tu vida? Para eso, para creerte eso, para tener ese, supuesto poder que tenían los discípulos, esa autoridad que les dio Jesús para echar fuera demonios, sanar enfermos.
como dije, ¿no? Como los 12, uno tiene esa santidad que tenían los 12 discípulos. Dios te llamó, Dios te escogió, pero nadie o muy pocos dedican sus vidas plenas a Cristo. Son muy pocos los que dedican la vida plena a Cristo, como la dedicaban los discípulos. Si recordamos y leemos la palabra, cada cual que fue llamado, cada uno de los discípulos que fue llamado, dejó su familia, dejó su trabajo, Y muchos me dirán, bueno, pero uno en estos tiempos no tiene que trabajar, no tiene... Bueno, está bien. Y le dedicamos tiempo a Dios. Y trabajamos y atendemos nuestra familia. Y atendemos nuestra casa. Pero eso nos lleva a que no vamos a tener ese poder que tenían los discípulos, porque no tenemos esa vida plena dedicada a Dios. Entonces, hay una contradicción en esas enseñanzas cuando vemos esas cosas. No tenemos esa vida plena y dedicada a Dios. Mira lo que le dijo Jesús a esos discípulos. Eran 70, que mandó de 2 en 2 y venían contentos, porque en el nombre de Jesús sujetaban a los demonios. Eso lo podemos leer en Lucas 10, 20, que Jesús les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén en los cielos. Ellos venían contentos porque en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos tal cosa y en tu nombre, y venían, se sujetaban todo en tu nombre. Y Jesús los para y le dice, no, un momentito, no te pongas contento por eso. Ponete contento si tu nombre está en los cielos. Y eso es en lo que uno nos tenemos que preocupar, ¿no? Que nuestro nombre esté en el libro de la vida, que esté en el reino de los cielos. Muchos hacen campaña de milagros, de sanidades, pero no tienen esa vida santa por la cual Dios nos ha llamado. Se vanaglorian por el poder que demuestran y no porque sus nombres estén en el cielo. Y siempre que hablo con alguien de la palabra de Dios, siempre recuerdo los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Muchos no se detienen en esos 3 versículos que Jesús pasa esos 40 días en el desierto. ¿Y quién lo tentó? El Satanás. ¿Y qué le ofreció el Satanás? Le dijo que si las piedras se convirtieran en pan, que se eche desde el pináculo. ¿Por qué? Le dijo que se eche desde el pináculo y se tire. Y él le citó el Salmo 91, 11, 12. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El enemigo, el Satanás, sabe la Biblia mejor que vos y que yo. Entonces, la Biblia también dice que el Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y yo cómo me voy a dar cuenta si el que me está predicando no es un ángel de luz? No es un hijo del Satanás, disfrazado de un ángel de luz. No es un lobo disfrazado de cordero, como dice su palabra. Si yo no voy en busca de ese llamamiento santo, y para ir en busca de ese llamamiento santo necesitamos ser obedientes a la palabra, tener temor de Dios, necesitamos cargar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos, nacer de nuevo en Cristo, tener esa comunión con Dios cada día, porque eso nos hace tener discernimiento y sabiduría. Pero mira lo que le dice el Satanás. ¿Qué más le ofreció? Dice, si postrado me adorases, o le adorases, todos los reinos del mundo y su gloria le iba a dar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el enemigo también te va a ofrecer un montón de cosas, y para saber discernir debemos ir en busca de ese llamamiento para una vida santa. Si yo no voy en pos de ese llamamiento, para eso somos llamados, para eso Dios nos separó, para eso Dios nos apartó, para eso Dios nos escogió,
para ir a ese llamamiento, para tener una vida santa. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 12:4? Seguir la paz con todos y a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si yo solamente voy a la iglesia y escucho un par de alabanza y digo gloria a Dios y acepto todo lo que me ponen arriba de ese púlpito, no estoy yendo a buscar la santidad. No estoy yendo a buscar ese llamamiento que Dios puso en su palabra para cada uno del que apartó, para cada uno del que separó, para cada uno del que escogió. Dice, seguir la santidad. Debemos seguir ese llamamiento para una vida santa. Mira lo que puso Pablo en su carta a los Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables, a no ser que estemos en desobediencia. Si estamos en desobediencia, estamos revocando ese llamamiento. Estamos revocando los dones. Como que los rechazamos porque estamos siendo desobedientes. Tenemos que disponer nuestro corazón para ese llamamiento, para que Dios nos dé esos dones a cada uno de acuerdo a lo que Él disponga. Pero tenemos que andar en obediencia, porque ese llamamiento es irrevocable. Y para seguir ese llamamiento debemos examinarnos con su palabra, a ver cómo está nuestro corazón. Como dije antes, si nacimos de nuevo en su espíritu, si matamos cada día ese viejo ser, debemos negarnos a nosotros mismos, cargando cada uno su cruz e ir en pos de Cristo. No hay otra forma de llegar a ese llamamiento, al llamado que Dios tiene para nosotros. No hay otra forma de llegar a esa vida de santidad si no corregimos nuestra vida a través de la palabra, si no nos examinamos, si la palabra no nos confronta, si la palabra no dejamos, si no dejamos que la palabra nos guíe, no vamos a poder llegar nunca a ese llamamiento santo. Y sin santidad no vamos a ver a Dios. No vamos a ver a Dios. Volviendo a la pregunta del inicio, ¿qué buscas como creyente, como cristiano, como hijo de Dios? ¿Ese llamamiento santo para una vida santa o todos los reinos de este mundo? Si bien no vamos a ser santos en esta vida, debemos dejar que la palabra nos transforme cada día para ir en busca de esa santidad. La transformación de la palabra, el cambio que la palabra produce en nuestra vida, nos va llevando a esa santidad, nos va llevando a buscar esa santidad. Porque el Evangelio no es, yo siempre digo que el Evangelio no es como empezamos, sino cómo terminamos. ¿Cómo vamos a terminar el Evangelio? ¿Queriendo todos los reinos de este mundo? Siendo poderoso y siendo un campeón, siendo el mejor de todos. Por eso debemos ver cómo terminamos este camino del Evangelio, cómo peleamos la buena batalla, cómo nos mantenemos en la fe, cómo nos presentaremos delante de Dios. ¿Con vestiduras blancas como el Cordero o con manchas del pecado? Mira lo que le dijo, lo que dice en la palabra de Dios en el Apocalipsis, lo que le dijo a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, versículos 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida.
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se lo dijo a la iglesia de Sardis, pero en ese versículo, no termina ahí el capítulo, pero ahí dice, el versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No vuelve a recalcar a la iglesia de Sardis, es para todas las iglesias. Entonces, ¿cómo queremos andar nosotros? ¿Con esas vestiduras blancas? Porque dice que muy pocos andarán con esas vestiduras. Y yo lucho cada día, peleo cada día para lograr tener esas vestiduras blancas. Pero es una lucha que debemos batallar cada día. Es una lucha que es personal, porque la salvación es personal. Más allá de la buena enseñanza que podés recibir, más allá de las alabanzas, de lo que vos puedas hacer en tu iglesia, de lo que vos puedas servir en tu iglesia, tenés que buscar no mancharte con el pecado. Tenés que procurar mantener esas vestiduras blancas. Acá dice, el que venciere, dice, ¿no? En el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y en Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice. Y vamos a vencer cuando estemos frente a Cristo, frente a Dios. Vamos a perseverar para ser salvos cuando estemos frente a Dios con esa vestidura blanca. Tenemos que ser como las 5 vírgenes prudentes y no como las insensatas. Y en estos tiempos hay muchas iglesias que hacen a los creyentes ser insensatos, porque no los llevan al llamamiento que Dios tiene, a ese llamamiento para una vida santa. No los llevan a ser prudentes, no los llevan a ser obedientes, no los llevan a negarse a sí mismos, a cargar su cruz, no los llevan al arrepentimiento, no los llevan a tener ese temor obediente a Dios. Y Pablo hizo muchas referencias al llamamiento de Dios. Y en Filipenses 3:14 dice así, prosigo a la meta, al premio supremo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la vez pasada, creo el devocional pasado o el anterior, dije, todo el mensaje de la palabra nos lleva a Cristo. Todas las enseñanzas nos llevan a Jesús. Y acá nos está diciendo que debemos proseguir a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios. Es un premio supremo el llamamiento de Dios. Y es el llamamiento a esa vida santa, que es nuestro premio. Pero es el que te guía, es el que te tiene que llevar a ese llamamiento. El que te guía es el que te tiene que llevar a los pies de Cristo. El que te guía es el que te tiene que negar, hacerte negar a ti mismo e ir en pos de Cristo. La vid verdadera, en la palabra de la vid verdadera Jesús dice, el que permanece en mí llevará mucho fruto, pero el que no permanece en mí será arrancado y echado al fuego, al infierno. Es la enseñanza la que te tiene que llevar a permanecer en Cristo, la buena enseñanza. Porque si no, como dije antes, te apartás de ese llamamiento, te apartás de lo que Dios quiere para vos, te apartás de esas vestiduras blancas.
En 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 1:9, quien nos llamó, quien nos salvó, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, a que somos buenos, a que somos bondadosos, a que todo lo hacemos bien, sino según el propósito suyo, no el nuestro. Es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, por el cual nos escogió, por el cual nos apartó, es el llamamiento para una vida santa. Y sigue así el versículo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús. Antes de los tiempos de este siglo. Entonces, debemos de dejar de buscar en el Evangelio, en su palabra, nuestras necesidades o tus necesidades, tus beneficios. Busca el reino de Dios y su justicia. Así podrás ir en camino de tu llamado. Así podrás ir en busca del propósito que Dios tiene para ti. Fuimos llamados para vivir una vida santa. Y eso debe ser lo que debemos buscar en el Evangelio. Es lo que debemos buscar cuando vamos a buscar a Dios. Que Dios nos guíe cada día, que su palabra nos corrija, que nos lleve al arrepentimiento, para no desviarnos de su camino, para avanzar a ese hermoso llamamiento para una vida santa. No hay otra cosa que debemos buscar en su camino, en su palabra, en el Evangelio, el llamamiento para una vida santa. Para eso fuimos llamados. Para eso Dios nos escogió. Para eso Dios nos apartó. Nosotros somos personas ingratas. Somos personas desagradecidas. Porque nuestro corazón es engañoso. Pero si Dios nos apartó, si Dios nos escogió, debemos ser obedientes. Debemos buscar de Dios cada día. Debemos tener discernimiento y sabiduría, pedirle a Dios. Ahí en Santiago dice que hay que pedir, que Dios da en abundancia el discernimiento y la sabiduría. Es de la única forma que podamos estar en ese camino angosto y que podamos entrar por esa puerta estrecha. Si no vamos en busca de ese llamamiento. Nuestro llamamiento es vivir una vida santa. No hay otro propósito. El propósito de Dios en nosotros es que seamos obedientes a su palabra. Es que estemos en oración. Es en que cumplamos su primer y gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y siempre cuando digo estos versículos o este versículo, te miras al espejo y ¿cómo te amas? Porque te compras una ropa, te amas. Porque tienes el mejor celular, te amas. Porque haces lo que a ti te agrada, te amas. Haciendo esas cosas, no amas a tu prójimo como a ti mismo. Porque haces las cosas que te agradan a ti y no las cosas que le agradan a Dios. Y si vamos en pos de ese llamamiento santo para vivir una vida santa, hacemos lo que le agrada a Dios,
vamos al arrepentimiento, buscamos la comunión con Dios, buscamos fuerzas cuando no las tenemos, buscamos fuerzas en Dios, buscamos restauración en Dios, buscamos guía en Dios. Y el propósito es ese. Nuestro propósito. Sí, hay gente que tiene el don de sanidad. Y hay gente que va a poder sanar personas. Pero no es la persona, sino es el Espíritu Santo que obra a través de esa persona. No es la persona la que sana. Y en muchas iglesias se va a buscar que el profeta, a ver qué tiene el profeta para mi vida, a ver si el pastor me sana, a ver si el pastor ora por mí para conseguir trabajo. Y uno empieza a idolatrar al pastor, a levantarlo en un pedestal. Y Dios aborrece la idolatría. Nosotros tenemos que tener una buena relación con el pastor, una excelente relación con el pastor. Pero con la palabra de Dios de por medio. Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. El que está arriba puede errar. Arriba del púlpito, un día puede errar. Entonces, hay pastores que tienen la humildad de poder, que uno le pueda decir, pastor, acá se equivocó, me parece que la palabra va en esta dirección, que la enseñanza va en esta dirección. Por eso tenemos que ir en pos de ese llamamiento. Porque ese llamamiento de tener una vida santa nos hace humildes, nos hace personas que podamos recibir corrección, nos hace personas que podamos recibir una confrontación cuando estamos cerrados. Porque a pesar de ese yerro, seguimos buscando de Dios para que corrija nuestra vida. Seguimos avanzando en el camino. Como dice la palabra ahí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. No es el llamamiento, a ver, muchos capaz que lo dicen, no, y Dios te llamó para que vos seas pastor, y vos te llamó para que vos seas profeta, y vos te llamó. El llamamiento de Dios es para esa vida. El premio supremo es tener una vida santa. Ese es el premio supremo. Y como dije antes, sin santidad nadie verá al Señor. Me parece una linda enseñanza poder entender cuál es nuestro llamamiento. Porque a veces muchos van a la iglesia muchos años y no saben. A veces preguntan ¿para qué Dios me llamó? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere en mi vida? Y el propósito y el llamamiento es seguir a Cristo. Es atesorar las palabras, su enseñanza en nuestro corazón. Es ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. Por eso, para terminar,
Creo que debemos meditar en estas palabras de Pedro, que están en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 22, porque ahí se resume en esos 2, 4, 6, 8, 11 versículos, en esos 11 versículos se resume para qué Dios nos apartó, de dónde nos sacó y cuál es el llamamiento que Dios quiere para nosotros. Y en esa dirección tenemos que caminar. Cada día es una lucha. Cada día vamos a tener piedra de tropiezo. Pero en su palabra está la verdad. Nos van a tentar, pero en su palabra está escrito que Dios nos enseña a través de su palabra, que es la única verdad. Espero que la palabra sea de bendición. Siempre les digo que reflexionen con la palabra, que la puedan volver a leer en sus casas, para que el Espíritu Santo obre en su vida a través de la palabra de Dios. Y cito las palabras de Spurgeon porque son palabras que es lo que necesitamos buscar. Necesitamos buscar ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata. Ese evangelio que es como espada de dos filos, que es viva y eficaz. Ese evangelio que nos hace proseguir a la meta, al premio, su premio de ese llamamiento que Dios tiene para nosotros. Ese evangelio que nos salva y que nos llama con llamamiento santo. Ese evangelio que te hace vivir otra vez, dijo Spurgeon. Hace más de 200 años, 300 años. Y dice, cuando lo hayas encontrado, en aquella época ya decía Spurgeon, cuando lo hayas encontrado, ese evangelio que te hace vivir otra vez, ese evangelio que te hace ir al arrepentimiento, ese evangelio que te confronta y te hace caer de rodillas delante de Dios. Dice, préstale toda tu atención y déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Déjalo entrar, como dije antes, como esa espada de dos filos que penetra hasta la coyuntura, hasta el tuétano. Porque es la palabra la que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así como la lluvia, dijo Spurgeon, es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbida por tu alma. No hay otro camino que no sea la palabra de Dios para corregir nuestra vida. No hay otro camino, otra guía que no sea las enseñanzas que Jesús nos dejó en su evangelio o la carta de los discípulos. No hay otro camino, porque ese camino nos lleva a ese llamamiento para una vida santa. Ese es el camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad y la vida. Jesús es el camino a ese llamamiento santo. Jesús es la verdad que nos hace mantener en ese camino para ir, para
para buscar ese llamamiento. Y es la verdad, y es la vida. Es la vida. Jesús es la vida que nos va a llevar a esa santidad. No hay otra forma. No hay otra forma de corregir nuestra vida que no sea con la palabra de Dios. Pero debemos dejar que el Evangelio, como dice Spurgeon, o como está ahí en Hebreos dice que es como espada de dos filos, y Spurgeon dice que el Evangelio rasga y rompe, y corta, y hace tajos, y hasta mata. Porque es ese viejo hombre que debemos matar cada día. Si la palabra no mata a ese viejo hombre cada día, no vamos a dejar que transforme nuestro corazón. Y si no transformamos nuestro corazón a sus enseñanzas, no vamos a poder llegar nunca a ese llamamiento de una vida santa. Que la palabra sea de bendición, que podamos atesorar en nuestro corazón, que nos lleve a corregir nuestra vida cada día, para no apartarnos del camino e ir en pos de ese llamamiento, de vivir una vida santa. Le doy gracias a mi hermano Fabián, de allá de la congregación Jesús Rey de Reyes, a mi mamá que está ahí, a mi tía Norma y a mi tía Lucy, que están en la costa, que disfruten de este fin de semana. Que Dios la bendiga, que Dios los bendiga a todos, que puedan compartir la palabra y que la palabra sea de bendición. Trato de hacer los devocionales con todo mi corazón, con toda mi alma, guiado por el Espíritu Santo, para aprender cada día un poco más. Por eso digo que la palabra nos examine. Por eso digo siempre que leamos la palabra, que no se queden con lo que yo digo, porque me puedo equivocar y le puedo errar, porque soy un ser humano. Que esta palabra de buscar nuestro llamamiento sea de bendición, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y enfocar los ojos en Jesús para no apartarnos de ese llamamiento. Dios los bendiga grandemente a cada uno. Nos estamos viendo el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Sábados, 18 horas. Que tengan una semana bendecida, una semana fructífera, no por lo material, sino por el crecimiento espiritual. Porque de eso se trata el Evangelio de Dios, de que podamos crecer en el Espíritu para acercarnos a esa vida santa, para ir a ese llamamiento que Dios tiene para nosotros. Dios los bendiga grandemente. Nos estamos viendo el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Sábados, 18 horas. Bendiciones.